Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro que todo lo que atare en la tierra sería atado en los cielos? Bueno, eso es un pasaje que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 16, inmediatamente después que Cristo hace la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y entonces ellos respondieron, bueno, uno piensa que eres Elías, otro el profeta, y así sucesivamente. Y entonces Cristo hace la próxima pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces Pedro, por iluminación de Dios, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese contexto, en esa conversación, Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves del reino de los cielos, y lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ese es un texto con cierto nivel de controversia y ha sido tomado en esencia, yo diría, por las personas ortodoxas en dos direcciones distintas. Una es que las llaves a las que se estaba refiriendo Jesús con relación a Pedro, y en este caso con relación a Pedro, porque hay otra interpretación que voy a dar en un momento, y es que en realidad este texto Jesús lo estaba aplicando a todos los apóstoles y no solamente a Pedro. Pero vamos a comenzar con esa. Si se refiere verdaderamente a Pedro, una de las interpretaciones que yo creo que es buena y válida, es que el Evangelio, la predicación del Evangelio es la llave del reino de los cielos, es lo que me permite entrar. Y ciertamente Pedro predicó el Evangelio abriendo las puertas para los tres grupos de personas que existían en la antigüedad. En la antigüedad habían judíos, en la antigüedad habían gentiles considerados como temerosos de Dios, como Cornelio, que eran gentiles que tenían un cierto temor del Dios de la Biblia, el Dios creador, pero que no conocían a Cristo todavía. Y estaban los samaritanos. Entonces, cuando uno lee el libro de los Hechos, ¿con qué nos encontramos? Que Pedro es la persona que predica el Evangelio en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y judíos que estaban ahí el día de Pentecostés creyeron. Hubo como 3,000 nuevos creyentes, o no como, 3,000 nuevos creyentes, dice la palabra. Entonces Pedro predica el Evangelio y es quien le abre la puerta, por así decirlo, a los judíos que hasta ese momento no habían recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cuando comienza a producirse un avivamiento en Samaria, producto de la predicación de Felipe, en el mismo libro de los Hechos, descrito un poco más adelante, ¿qué ocurre? Que Pedro y Juan bajaron a Samaria para confirmar que ciertamente el avivamiento era real. Y cuando llegaron allá, pues se dieron cuenta que Dios también le había dado a los samaritanos el mismo don de lengua que ellos habían recibido como confirmación de la nueva era de la gracia y del Espíritu de Dios. Y es Pedro quien confirma el avivamiento para los samaritanos. Ahí está el segundo grupo. Y el tercer grupo eran los gentiles piadosos. Y tú encuentras que Pedro es a quien Dios le da la visión para que vaya a visitar a Cornelio, se junte con Cornelio. Cornelio era un gentil piadoso. Y Cornelio recibe el Evangelio por medio de la presentación de dicho Evangelio por parte de Pedro. De manera que Dios usó a Pedro para entrar, por así decir, tanto a judíos, samaritanos y gentiles al reino de los cielos por medio de la misma predicación del mismo Evangelio. Y yo creo que esa es una interpretación consistente cuando analizamos las Escrituras. La otra explicación es bastante relacionada, es que Dios le dio las llaves a los apóstoles como piedras fundamentales, pilares de la iglesia para la predicación del Evangelio, y que cuando ellos fueran a predicar el Evangelio, entonces aquellos que recibieran el Evangelio, que sería la llave, estarían entrando al reino de los cielos. Aquellos que rechazaran la predicación de los apóstoles estarían siendo cerrados o atados, por así decirlo, para condenación, y que en esencia a eso se estaba refiriendo Cristo. En ambos casos, nota cómo el Evangelio es como la llave que realmente abre la entrada al reino de los cielos, la puerta al reino de los cielos. Y yo creo que eso tiene mucha consistencia a la luz de lo que leemos en el libro de los Hechos en los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de internet
integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.